Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un nuevo webinar que vamos a tener aquí con nuestro amigo David Gutiérrez, Sales Manager para Victron de México y Centroamérica. ¿Cómo estás, David? ¿Qué dices? Buen día. ¿Qué tal, Asael? Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por el espacio. Claro que sí, aprovechando aquí, conociendo tu marca y viendo que gente se está uniendo más y más en esto de que son temas híbridos y temas aislados. Sí, 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 correcto. Pues ahora sí, Tenemos... empecemos. Dime. ¿Empezamos? No, no sé. ¿Quieres mencionar algo del chat que está abierto para preguntas? De momento sí, ya tenemos abiertas las preguntas, se acaban de habilitar. Si tienen algo de una vez lo escribimos para preguntarlo en caso de que se pueda en la misma sesión o lo mandamos hasta el final. Perfecto. Ok. Ya está. Bueno, pues muchas gracias a él. Voy a proceder a compartir aquí la pantalla. Ok, bueno, pues bienvenidos a todos a este nuevo webinar con nuestros amigos de Kranich. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre diseño, cuáles son los criterios más importantes para seleccionar los equipos y pues dar algunos consejos y tips de selección de productos y de dimensionamiento. Vamos a empezar con este video de los fundadores, de los dueños de la empresa, Matthijs y Reinout. Por algún problemita técnico, lamentablemente no vamos a poder escuchar el audio, pero el video pues tiene subtítulos con el cual podemos ver lo que están diciendo. Bienvenidos. Oye, David, ahorita que veo que dice que tiene 50 años, ¿tú ya cuántos años tienes ahí en Victron trabajando? Casi 4 años. ¿Y qué tal? ¿Sí es así como lo pintan? Sí, es una empresa muy libre. Tenemos mucha autonomía. Estamos enfocados en innovación y desarrollo. Y producimos nuevos productos cada cierto tiempo. Buenísimo. En Ahorita, ¿cuál es el prácticamente que las dices? aplicaciones, perdón. ¿Cuál es el que dices que es el que se mueve más? Bueno, en México estamos trabajando sobre todo con equipos de 10 kVA, 5 kVA son los inversores que más movemos en México. ¿Mm? Para sistemas de 30, 60, 90 kVA. Los mercados más importantes para nosotros son el off-grid y los sistemas de ESS, que es lo que ¿Ok? conocemos como híbrido, que podría ser sistemas de backup, sistemas interconectados con respaldo o para hacer algún peak shaving o alguna gestión de demanda con la batería. Excelente. Bueno, pues vamos pasando a la presentación. Como vemos en el video, Reinaldo y Matías nos platican un poco de los inicios, de dónde viene el nombre de Victron. Mostramos por ahí algunas instalaciones. Es un video conmemorativo de los 50 años, porque 2025 es el año donde la empresa cumple 50. Y pues estamos muy contentos de seguir aquí, de poder ofrecer cada vez mejores soluciones y poder trabajar con todos ustedes. Algo que me gusta muchísimo de la empresa, y ahorita que me preguntabas, Asael, es la comunidad que tenemos dentro de Victron. Es un producto que de alguna manera nos llama a compartir. Entonces, la comunidad que se ha formado en México y en Latinoamérica es sorprendente. A mí me sorprende la camaradería con la que se trabaja. Y pues nada, a los que no hayan trabajado con nosotros antes, los invito a que prueben los equipos, que prueben las soluciones y pues vamos a pasar ahora sí a lo que venimos. Vamos a
platicar un poquito acerca del dimensionamiento de sistemas. Ya lo decías a él, el bloque de preguntas está por ahí abierto, él se va a encargar de leerlas. Si lo ve necesario, me va a interrumpir para hacer la pregunta durante la sesión. Y pues siéntanse libres de preguntar lo que necesiten acerca de los temas que vamos a estar platicando. Primero que nada, antes de pensar en diseño, creo que una de las cosas más importantes es saber cuál es la necesidad del cliente. No vendemos cajas. Normalmente lo que hacemos cuando tenemos un cliente es que le vamos a ofrecer una solución. Y para ello tenemos que pensar un poquito fuera de la caja, como dicen, eh, para poder ofrecer lo que mejor se ajuste a las necesidades del cliente. Entre mejor entiendas cuál es la necesidad de tu cliente o por qué te está solicitando eh, un producto con almacenamiento de energía, tú vas a poder ofrecer mejor solución y superar las expectativas del cliente, que eso se va a reproducir en recomendaciones y más negocios para tu empresa. Entonces, eso es, creo que la parte más importante de antes de empezar a diseñar cualquier tipo de sistema, entender qué solución estamos ofreciendo y qué es lo que necesita nuestro cliente. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, un sistema aislado en Off-Grid, pues ese cliente te está solicitando un sistema con almacenamiento porque igual no tiene red o actualmente está trabajando con un generador. Si es backup, pues porque tiene cortes de energía, y a partir de ahí van a ser los criterios de selección de la batería, de selección del inversor. Si necesita un sistema para autoconsumo, porque tal vez en ese nodo no puede inyectar a la red, o simplemente el CFE ya no tiene mayor capacidad eh, para entregarle potencia y necesitas un sistema que pueda autoconsumir la energía de la batería aguas abajo del medidor para tener mayor capacidad en su sistema. Tal vez porque la red eléctrica es muy mala, tiene subidas y bajos de voltaje, hay variaciones de frecuencia que le están afectando a sus consumos y por eso necesita un sistema que pueda estar protegiendo sus equipos y teniendo seguridad energética. Tal vez porque quiere hacer gestión de la demanda, que dependiendo los kilowatts que esté consumiendo, tal vez necesita desplazar, él quisiera cargar en base, en horario base y descargar en horario punta para tener eh, una reducción de costos en la energía, o simplemente porque ya no hay más kilowatts en ese nodo, CFE no tiene mayor capacidad y ellos necesitan conectar mayor consumo y utilizan la batería para poder tener mayor capacidad en atrás de su medidor. O un generador híbrido, simplemente es un cliente que tiene un generador, quiere ahorrar combustible y tú sabes que con una batería puedes hacer que el generador cargue la batería y posteriormente utilizar esa energía de la batería durante 5 o 6 horas y luego volver a cargar la batería durante una hora, minimizando el uso del generador, el ruido, las emisiones y el consumo de combustible. Entonces, bueno, estas son algunas opciones, algunas soluciones que se pueden ofrecer con nuestros productos, pero no son todas. Sí, podría haber más. Aquí estamos poniendo lo más general. Y en cada una de ellas, pues hay que hacer preguntas. Si tenemos un cliente, entre más información tengamos del cliente y del sistema que necesita, mejor vamos a poder ofrecer el producto y vamos a poder ofrecer una mejor solución. Hay que entender exactamente qué es lo que tiene el cliente y qué es lo que necesita. Por ejemplo, en un off-grid, pues tal vez el cliente ya tiene un sistema de un grupo generador o un grupo electrógeno con el cual utiliza para alimentar sus consumos. Si tú sabes qué tipo de generador es, si lo puedes arrancar automáticamente, pues entonces podrás elegir el producto que le pueda sacar más provecho a ese generador, por ejemplo. Si es un sistema de backup, pues hay que saber lo básico. ¿Cuántas horas se te va la luz? ¿Vas a tener aporte solar? Sí. Bueno, pero los paneles ya los tienes o te los vamos a instalar con el sistema. Entonces hay que tomar decisiones. Voy a hacer AC coupling, voy a hacer un DC coupling. ¿Qué es lo que más le conviene al cliente? ¿Cuál es la ventaja económica? ¿Sí?
Si vamos a hacer autoconsumo, ¿por qué necesita hacer autoconsumo? Es importante entenderlo porque también a partir de ahí van las configuraciones que le vamos a dar al sistema. Y puede ser porque simplemente quiere hacer cero export, porque quiere reducir emisiones, o porque tal vez, no sé, el caso de un cliente hace un rato que estaba platicando con él, tiene una red trifásica, perdón, tiene un consumo trifásico, pero la red solamente le entrega dos fases. Y entonces él necesita hacer autoconsumo dentro de su planta, utilizar dos fases de CFE para cargar la batería y luego los consumos entregar trifásica para alimentar estas cargas específicas. Si tiene una red muy mala, pues es porque tal vez el voltaje es muy alto, muy bajo, hay que saberlo. ¿Cuánto tiempo? Porque evidentemente mientras pasen esos tiempos o esos estados de tensión alta o baja, vamos a tener que utilizar la batería. Entonces, de ahí depende también la parte de diseño. Y luego, en la gestión de demanda, pues si vamos a hacer peak shaving, si vamos a hacer low shifting, entender qué es cada uno de estos conceptos, saber cómo se configura y tener en cuenta que se necesita información para poderlo diseñar de manera correcta. Sobre todo un perfil de carga, de consumo, donde conozcamos los kilowatts hora y los kilowatts durante una línea de tiempo que represente básicamente el consumo anual del cliente, ¿no? Y los generadores híbridos, que ya lo platicábamos, simplemente porque el cliente quiere utilizar menos su generador o por un tema ecológico, como pasa en Tulum, que necesite utilizar un banco de baterías para reducir el uso del generador. Entonces, bueno, ¿cuáles son los parámetros de diseño? Tenemos aquí un sistema general, ¿sí? Esto es un inversor cargador con su sistema de monitoreo. Tenemos un MPPT donde se conectan los paneles solares, tenemos baterías, por aquí un monitor de batería, tenemos un sistema de acoplamiento en alterna, un inversor de interconexión. Y pues bueno, dependiendo todos estos tienen diferentes potencias, diferentes variables. Todos estos accesorios pueden ser mayores o menores. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a estar o para qué va a estar funcionando el sistema y a partir de eso darle las variables a cada una de los puntos en el diagrama, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la demanda máxima de almacenamiento, ¿no? ¿Cuál es la demanda máxima que va a tener mi consumo? Porque sabemos que esta demanda máxima va a determinar la capacidad del inversor, por ejemplo. Si voy a hacer un backup, pues tengo que asegurarme que el inversor pueda alimentar, alimentar toda la carga durante cuando se llegue el mayor pico del consumo. Es por eso que debemos de saber la demanda máxima del cliente en kilowatts, obviamente. Saber si son cargas críticas, si podemos hacer cargas críticas o cargas no críticas. Permítame un segundo que se apagó mi monitor. Sí, claro. Oye, te iba a preguntar, en este caso, el tiempo de respuesta, ¿cuánto es? Es 16 milisegundos. Perfecto. Sí, ahí está, perdón. Em, si tenemos cargas críticas o cargas no críticas, por ejemplo, mi monitor debería estar conectado a, a las baterías ahora. Em, el uso sin generador, sí, el tiempo del AC coupling, todo eso es lo que podría determinar el tamaño del inversor. Lo más importante es la carga crítica, ¿sí? Porque es lo que le vamos a conectar desde las baterías. Pero si vamos a utilizar un generador, pues tal vez el inversor tenga que ir de la mano con ese generador para sacarle el mayor provecho a la potencia del generador. Si voy a hacer AC coupling, pues ya sé que tengo una regla aquí, ¿no? El inversor de interconectado no puede ser mayor a la potencia del inversor Victron. Entonces ya tengo otro parámetro de diseño por el cual tengo que elegir el inversor. Luego está el consumo de energía. El consumo de energía es básicamente para saber el tamaño del banco de baterías. Digamos que tenemos un consumo en el recibo de CFE, no lo sé, de 1000 kWh, por decir, ¿no? Al bimestre. Pero de esos 1000 kWh, ¿cuántas horas se le va la luz? ¿Y cuánto estaba consumiendo en las horas que se le va la luz? Si quieres hacer un backup muy preciso, necesitas hacer un perfil de carga y conocer más o menos a la hora
que se vaya la energía, cuánto estuviera consumiendo y cuánto necesita consumir. Esto se puede hacer fácilmente con un cuadro de cargas, pero creo que va a ser mucho más preciso y vamos a poder hacer un diseño con una propuesta económicamente mucho más viable, con un perfil de consumo, conociendo cómo se comportan las cargas. Y a partir de ahí saber cuánta autonomía. Ok, el cliente dice que se le va la luz 1 o 2 horas, pero tal vez quieras darle 3 horas para que tu batería no esté operando hasta tope, o que si algún día se consume un poco más, pues tengas un poco más de reserva para que el sistema pueda seguir operando. También es importante saber si los consumos son de día o de noche, porque si son de día, existe la posibilidad de que tú puedas optimizar la propuesta reduciendo las baterías y aumentando la capacidad en fotovoltaico. Porque evidentemente si estás consumiendo durante el día, pues la energía solar va a estar entregando energía a la carga. Entonces, no hay necesidad de descargar la batería. En cambio, si descargas en la noche, pues todo el consumo va a ir directamente desde la batería y necesitas tener el respaldo ahí. Entonces, son diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un sistema. Otra cosa es la eficiencia fotovoltaica. Esto es lo más sencillo porque lo hacemos diario, o al menos las empresas que se dedican a hacer fotovoltaico son conceptos que ven a diario, como la hora solar pico del lugar, cuáles son las pérdidas del sistema, qué tipo de panel voy a usar, las orientaciones, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es, sobre todo para sistemas en off-grid, utilicen la hora solar pico mínima del lugar, porque eso les va a permitir tener, evidentemente, mayor energía en verano, pero en los días de invierno vas a tener la producción mínima necesaria para ese sistema. Entonces, eso es importante para que pueda operar con lo que te pidió tu cliente el peor día del año, sabes que va a generar esa cantidad de energía y vas a estar cumpliendo con la solicitud de tu cliente. Em, Otra cosa importante es la eficiencia de la batería y la profundidad de descarga. Actualmente hay 1000 diferentes marcas de baterías. Es difícil entender cuál es la diferencia entre una y otra, sobre todo en litio, porque prácticamente todos los fabricantes están ofreciendo lo mismo. Pero es importante que pidamos documentación, porque químicamente sí hay diferencias en el litio y sí hay diferencias en cómo los fabricantes entregan sus garantías. Hay diferentes condiciones en las que una batería, por temperatura, por profundidad de descarga, por C-rate, por corriente, la corriente con la que le estés cargando y le estés descargando, varias condiciones por las cuales la batería se va a degradar más rápido o menos rápido. Entonces, dependiendo la solución que estés haciendo, pues también va a ir de la mano la batería que debas utilizar. En este caso, Victron tiene muchos algoritmos y trabaja en circuito cerrado con muchas baterías de litio, lo que nos permite optimizar la eficiencia del sistema, mantener equilibradas las celdas, ayudarle a la batería para que pueda tener su mejor rendimiento. Pero aún así, hay que saber cuáles son las limitantes de la batería y en qué curva estamos trabajando. ¿A qué me refiero? Las baterías de litio tienen una curva de degradación en el tiempo, en la cual, pues sí, la garantía probablemente sea de 6000 ciclos, pero 6000 ciclos vas a llegar con cuánto estado de vida de batería. Podrías llegar con 80% si operas a cierto estado de carga y a cierto C-rate, pero si lo operas a un C-rate más alto, pues ya no serán 6000, tal vez, perdón, ya no será 80%, sino que será el 60%, por ejemplo. Si tú conoces eso, vas a poder saber cuándo hay que aumentar capacidad en el sistema para seguir teniendo esa energía útil en las baterías. Y por eso conocer las tecnologías, las prestaciones, qué soporte tengo localmente, sobre todo localmente y en tu idioma es importante para las baterías, em, y qué garantías me están ofreciendo y cómo funcionan. Eso es importante conocerlo, porque cada fabricante es diferente. ¿Cuáles son las prestaciones también de la electrónica de potencia? Nosotros tenemos prácticamente dos modelos de inversor, cargador, el Multiplus y el 4, en donde sabemos que el Multiplus pues tengo una entrada y dos salidas, y en el 4 tengo dos entradas y dos salidas. En algunos casos no necesito las dos entradas,
y en algunos casos sí. Pues hay que ver qué prestaciones tengo con la electrónica de potencia, qué alcance tengo con la configuración, si realmente ese inversor puede hacer lo que yo necesito o lo que necesita mi cliente. Y en función de eso, poder ofrecerle la mejor tecnología a- al cliente. Em, Dentro de los parámetros de diseño, como veíamos aquí un poco más resumido, lo primero que hay que analizar es el consumo, la carga conectada de este lado. Es el lado que está a la salida del inversor, es lo primero, es la primera información que tenemos que conocer para poder darnos una idea y poder empezar a diseñar el sistema. Lo más importante, como veíamos, era la carga conectada. Hay que saber cuánto le vamos a conectar de carga. También los picos de potencia, si tenemos motores o cargas inductivas que pudieran tener transitorios de demanda bastante altos, hay que conocerlos. La única manera de conocerlos es midiendo o teniendo un perfil de carga, pero es importante saberlo porque esto nos va a proteger en el momento que necesitamos seleccionar un inversor. Digamos que tenemos una carga conectada de 10 kilowatts, pero podemos llegar a tener un pico de hasta 30 kVA o 30 kilowatts. Si tuviéramos un inversor de 10, por ejemplo, si la carga llegara a superar los 20 kilowatts, ese inversor se va a ir a sobrecarga inmediatamente, aunque sean por milisegundos, aunque sean segundos que estamos demandando más de 20 kilowatts a un inversor de 10 kVA, el inversor se va a sobrecargar. Entonces, podríamos aparentemente estar cubriendo la demanda del cliente, pero si, sobre todo si hay motores en los consumos, o si es un comercio o una industria, habría que tener en cuenta esos picos de potencia para que el inversor pueda abastecerlos. Otra cosa importante es considerar separar la carga fundamental de la carga no fundamental. ¿Por qué? Gracias a los inversores de Victron tenemos dos salidas de alterna, en las cuales podemos hacer uso de la batería en las dos salidas, incluso sin red eléctrica o sin generador, durante cierto tiempo. Entonces nosotros podríamos evaluar hasta qué punto de estado de carga o hasta qué punto de potencia podríamos entregar a los dos consumos y seccionar carga crítica y carga no tan crítica, ¿no? Por ejemplo. O directamente la carga crítica dentro de la capacidad del inversor y la carga que no es crítica en la segunda salida. Así cuando se vaya a la red, cuando se pierda la entrada de la CFE o del generador, pues la segunda salida también se va a desactivar y me quedo únicamente alimentando los consumos críticos. Luego, eh, como segundo parámetro es qué fuentes de energía tengo disponibles. Esta es una pregunta muy interesante porque últimamente una de las preguntas que más me llegan a mí es qué valor debo configurar a la entrada del inversor. Tú al inversor le puedes configurar un valor de corriente máximo que va a tomar de la entrada. Ese parámetro nunca se va a superar. Si tú le pones ahí que son 50 amperes, el sistema nunca va a tomar más de 50 amperes de la entrada. Pero ¿de qué depende lo que configuras a la entrada? Pues una podría ser la capacidad de tu generador, evidentemente, y la segunda, que casi siempre en los sistemas interconectados, pues decimos, pues que tome todo lo que pueda, ¿no? Pero a ver, un sistema de 6 kVA, por ejemplo, dos inversores de 3000 acoplados en split phase, te podrían pedir en demanda a la entrada, podrían pedir hasta 12 kilowatts o 13 más o menos. Entonces, un sistema de 6, tal vez el cable que tengas llegando a ese inversor no pueda soportar esos 12 kilowatts. Y si en algún momento el sistema te los demanda, pues vas a calentar el cable o directamente vas a activar la protección termomagnética. Entonces, normalmente esta parte la vas a configurar en función de tu conductor o de la cometida o de la capacidad del transformador, ¿sí? O de la capacidad del generador. También hay que saber qué fuentes hay disponibles, porque si tienes un generador, igual te conviene cambiar el Multiplus por un 4 y dejar la entrada de alterna de CFE como prioridad y luego poner un generador, poner el generador abajo y no mandarlo a arrancar inmediatamente, sino que utilizas tu batería y una vez que se acaba la batería, mandas a arrancar el generador únicamente para cargar la batería y de nuevo operar otra vez con el sistema de almacenamiento. Y como tercer punto, pues
es directamente el almacenamiento, ¿no? ¿Qué tensión de sistema en DC voy a tener? Normalmente va a ser 48 volts, pero luego tenemos parámetros como la autonomía, ¿sí? Y en función de de la tecnología que haya seleccionado y del fabricante que haya seleccionado, pues vamos a configurar estos parámetros, ¿no? ¿A qué profundidad de descarga voy a llevar la batería? ¿Cómo la voy a cargar? ¿Cuánta corriente de carga? ¿Cómo la voy a descargar? También es bien importante para poder estar dentro de esas curvas de garantía que tiene cada uno de los fabricantes y cumplir con lo que sea mejor para el sistema y que sea lo más longevo posible. Entonces, en general, ese sería los criterios que deberíamos tomar en cuenta. Y entonces, ¿cómo vamos a seleccionar la parte solar? Como saben, nuestros equipos tenemos una gama muy amplia de MPPTs con los cuales podemos tener un campo fotovoltaico del tamaño que queramos y es independiente la potencia solar de la potencia en alterna. Entonces, de estos equipos podemos poner hasta 25 unidades en un solo sistema, independientemente de la capacidad de potencia en alterna que tengamos. Tenemos diferentes modelos de controladores. Unos son modelo RS, como este que está aquí. Este controlador existe en dos modelos, 100 A y 200 A. La mayor ventaja es que tiene hasta 450 volt de entrada, lo que nos permite tener cadenas más largas. Y además vienen dos MPPT separados. Podríamos poner diferentes orientaciones o diferentes marcas de paneles en el mismo equipo. Este otro de aquí es un Smart Solar. ¿Sí? Este equipo, todo lo que se llama Smart, tiene integrado Bluetooth. Entonces, este se puede configurar fácilmente desde el celular estando en sitio. Tiene comunicación también con el GX. Y bueno, este en particular es 250 volt de entrada fotovoltaica, 100 amperes de salida de carga. Otros más pequeños, por ejemplo, este es un Blue Solar 15045. Hay otros modelos, pero esta es la representación del Blue Solar. Blue Solar no tiene Bluetooth. Sin embargo, sin ningún problema se puede comunicar hacia el GX y hacer la configuración desde ahí. Y luego tenemos algunos otros controladores más pequeños para sistemas de 12, 24 volts, con una gama muy, muy amplia, ¿no? ¿Qué hace un MPPT? Pues básicamente vamos a ajustar el voltaje de los paneles para obtener la potencia máxima de salida y poder entregar esa corriente, esa capacidad máxima de corriente que tiene el controlador. ¿Cómo se dimensiona uno de estos? Si tú aparentemente lo ves, vas a ver que tenemos 450 volts, 100 amperes. Entonces, quiere decir que tenemos un equipo en el cual podemos conectar un circuito de paneles, circuito abierto de máximo 450 volts y tenemos una máxima corriente de carga de 100 amperes. Pero esto no quiere decir que si yo multiplico voltaje por corriente me da la capacidad del controlador. Yo a esto no le puedo conectar 45 kilowatts, evidentemente. Tendríamos que multiplicar esto por la potencia nominal del banco de baterías, que si nos vamos a 48 volts, pues van a ser 4.8 kilowatts, que van a ser muy diferentes a, a multiplicar estos dos parámetros. Ojo aquí, que es la potencia nominal del sistema, ¿vale? A 48 volts. Pero una batería de litio puede llegar más o menos como a 56 volts. Y además de eso, los paneles tienen pérdidas de temperatura y demás que normalmente no van a producir la potencia pico con la que vienen etiquetados. Y entonces para este controlador, por ejemplo, se recomienda instalar 7 kilowatt peak de solar, ¿sí? Para poder obtener la máxima capacidad, poder aprovechar al máximo los paneles. Eso se le llama sobredimensionamiento. Normalmente lo hacemos para cubrir únicamente las pérdidas del sistema, pero también podemos sobrecargar los controladores para utilizar o obtener más corriente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues normalmente vamos a hacer algo que se le llama clipping. El sistema solar va a empezar a producir energía, sin embargo, aquí vemos una línea que representa la capacidad en amperes de salida del equipo, la cual vamos a estar pues recortando, ¿no? Porque vamos a llegar hasta aquí. Es decir, que vamos a llegar a la mayor corriente de carga más temprano y también vamos a mantener esa mayor corriente de carga hasta más tarde en el día.
Y pues evidentemente los días más soleados, perdón, los días más nublados o de invierno, vamos a tener toda la capacidad sin ningún problema. ¿Cuál es lo máximo de sobredimensionamiento recomendado? Hacerlo entre 20 o 30%. Se puede más, porque el equipo te permite y aguanta mayor capacidad de corriente en cortocircuito a la entrada. Pero esto no quiere decir que siempre se tenga que hacer. Normalmente está bien que lo hagas un 20-30%, cumple perfectamente para aprovechar al máximo tu sistema solar. Ahora yendo a la parte del inversor cargador, ya conocimos un poquito ahí el MultiPlus. Yo les quiero mostrar este que es el 4. Y en el 4 tenemos, si se fijan, tenemos dos entradas de alterna y tenemos dos salidas de alterna. Las dos entradas de alterna tienen un relé que nos permite conectarnos y desconectarnos de las fuentes. Y la salida también tiene un relé. La primera salida no, pero la segunda salida podemos configurarla en función de nuestras necesidades. El ejemplo que veíamos de la carga crítica y carga no tan crítica, ¿no? ¿Para qué nos sirven las dos entradas? Pues una para conectar la red, otra para conectar el generador y los paneles solares. En el caso de Victron, como vimos, vamos a ponerlos directamente en controladores de carga acoplados al bus de corriente directa. El bus puede ser un accesorio como por ejemplo el Lynx Power In o Lynx Distributor para hacer las conexiones de los equipos en ese punto. Tenemos diferentes modelos de inversor cargador, 2, 3, 5 y 10 kVA en 120 volts, los cuales prácticamente los más utilizados en México, que son 3, 5 y 10, ya cuentan con la UL1741 en caso de que se quiera interconectar. Y el relé de transferencia interno es 16 milisegundos. Ojo aquí que hay estrategias para poder reducir esto a 0 milisegundos. En caso de que se necesite para algún sistema, se puede hacer. Seguramente si preguntan con los amigos de Kranich, ellos les van a decir cómo es que se puede lograr. También tenemos un inversor nuevo que es de 15 kVA, este salió el año pasado. Es un inversor diseñado para 277 volts. Como saben, nuestros inversores son monofásicos y la idea de este equipo es que podamos hacer trifásico 480 o reducir tantito el voltaje y poder entregar 440 trifásico con una capacidad de transferencia de 100 amperes, es decir, hasta 332 kilowatts de capacidad de transferencia en en un sistema de 180 kVA, ¿no? En general, los equipos pueden llegar en 120 volts, podemos hacer trifásicos hasta 180 kVA, es decir, 18 equipos de 10 en un solo sistema. Podemos hacer paralelos, podemos poner 6 equipos por fase de cualquier modelo. Simplemente es importante que no combinemos potencias, es decir, no puedo poner un 3 más un 5, tendrían que ser todos 3 o todos 5. Y en split phase hasta 120 kVA sin ningún problema. Ok, ¿cuáles son los pasos recomendados que necesitamos para diseñar un sistema? El paso 1 va a ser analizar o calcular el consumo, conocer cuáles son las cargas del cliente, qué es lo que vamos a estar alimentando. Es bien importante conocer el consumo diario, conocer la demanda máxima, saber si el consumo es de día o de noche. Eso es bien importante. Paso 2, vamos a calcular el banco de baterías. Para ello, ya tenemos claro hasta qué profundidad de descarga vamos a llevar esa batería. Tenemos claro cuántas horas va a operar, si es consumo de noche. Si es un sistema aislado, por ejemplo, pues daremos, no es necesario dar un día de autonomía con litio. Podemos reducirlo para optimizar el costo del sistema también. ¿Cuál es la tensión de banco de baterías? Para elegir los inversores adecuadamente. En este caso, un 90% de las ocasiones va a ser 48 volts. El paso 3 va a ser la selección del inversor. Ya habíamos hablado de esto. Según la demanda máxima. Si tenemos 100 kilowatts de demanda, pues lo ideal es que pongas un inversor de 120 kVA, que sobredimensiones un 20%. ¿Por qué? Porque así el inversor no va a trabajar en sobrecarga
si tienes aumentos de temperatura, que tú sabes que todas las tecnologías de electrónica de potencia, al aumentar la temperatura, pues pierde un poco de potencia, de capacidad. Entonces, en caso de que aumente un poco la temperatura, que tengamos un pequeño respaldo en demanda que nos pueda proteger. Consumo desde el genset, bueno, pues podemos elegir el inversor a través del generador. Si el cliente ya tiene un generador, podemos seleccionar el equipo para sacarle el mayor provecho a ese generador. ¿Sí? Si tenemos un generador, no lo sé, de 20 kVA, por ejemplo, pues tal vez elegiré dos inversores de 5, porque sabemos que en transferencia podemos sacar hasta 24 kilowatts. Lo seteamos para no pedirle más de 17, 18 kilowatts al generador y con eso nos aseguramos de sacarle el mayor provecho a esa máquina para cargar la batería. Tensión de suministro. Es bien importante saber si vamos a instalar uno, dos o tres inversores en caso de tener tres fases. Y si necesitamos más potencia, pues agregar inversores en paralelo para aumentar la demanda. Y como último paso vamos a calcular el campo fotovoltaico. ¿Sí? ¿En función de qué? Una podría ser la corriente de carga de la batería. ¿Sí? Si nosotros vamos a cargar una batería de 100 amperoras y la batería me recomienda que la cargue a 0.5 C, pues la corriente de carga no debe exceder 50 amperes. Entonces, a partir de ahí podría ir pensando en qué controlador tengo que estar eligiendo. Y bueno, además de eso, si necesitamos más solar, luego podemos configurar el equipo a través de la consola remota para definir una corriente máxima de carga y que el sistema se asegure que aunque tenga mayor capacidad de carga, no la voy a utilizar siempre hasta el valor recomendado por el fabricante, ¿no? Después el consumo directo de solar, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Hoy día los paneles solares han bajado muchísimo de precio. Para un sistema de almacenamiento debe ser muy sencillo y no va a incrementar mucho el costo. Sobredimensionar el campo fotovoltaico si es que tenemos espacio para poder optimizar el consumo durante el día, ya sean días nublados o días de invierno, que podamos tener suficiente generación para entregar energía directo de solar y el restante poderlo estar utilizando para cargar la batería. Y bien importante, pues conocer la hora solar pico del sitio. Y aquí tenemos unas preguntas. ¿Sí? Primero, ¿qué es el Power Assist? ¿Para qué sirve y cómo funciona? Bueno, Power Assist nos va a ayudar a sumar energía de la entrada de alterna del inversor, que pueda ser de CFE o del generador, y sumar capacidad de la batería. Un ejemplo sencillo es un inversor de 5000. Le puedes poner hasta 12, pueden pasar a través del inversor hasta 12 kilowatts. Entonces, si yo puedo tomar hasta 5 kilowatts de la batería, pero puedo alimentar un consumo de hasta 12. Esa diferencia, esos 7 kilowatts que están ahí de diferencia, los puedo tomar de la red o del generador. Entonces, estoy sumando potencia de la red y sumando potencia de la batería para entregar energía al mismo consumo. Esto sirve muchísimo para sistemas donde queremos hacer peak shaving o donde tenemos limitada la entrada de alterna, pero la capacidad de consumo es mayor. Es donde se utiliza mucho más porque los relés de transferencia de los Victron normalmente son superiores a la capacidad del propio inversor. Entonces, eso nos permite hacer Power Assist. No sé si De con acuerdo. eso, Sí, creo que sí. sí. ¿Podemos integrar software externo al sistema? Perdón, ¿me ¿Integrar un repites la software pregunta? externo? Me imagino que es como un API o algo. Sí, pero software para qué exactamente? Bueno, si la persona que preguntó nos puede escribir un poquito más detalle, Si nos porque pueden dar más data. se, sí, porque se pueden integrar, puedes integrar software de otros, de terceros a la plataforma a través de Node-RED, que es un sistema de, de código, de configuración de programación. Tenemos un webinar en YouTube si quieren saber más detalles de eso, no lo voy a tocar hoy, muy interesante, pero se puede hacer, sí. Si nos da más detalles, igual se refiere a otra cosa. Sí, puede ser. Si quieres, continuamos y ahorita vamos por más. Muy bien.
Lo que pretendía hacer ahora era un ejercicio así sencillo, dar paso a paso, ir haciendo un sistema en función de esta necesidad del cliente. Aquí se le hacen algunas preguntas al cliente. Él nos dice que tiene una factura eléctrica que consume 3,000 kWh al mes, que tiene cortes de energía habituales de 2 horas, que no tiene generador a diésel, y que quiere un sistema fotovoltaico que pueda cubrir su demanda de energía al 100%, es decir, que reduzcamos al máximo su consumo a la red, pero que también necesita respaldo porque le cuesta $100 quedarse sin energía. Entonces, vamos a diseñar un sistema que tenga capacidad de interconexión, que inyecte a la red y además tengamos capacidad de respaldo de 2 horas. Lo primero que tenemos que saber es, ok, tu consumo evidentemente no es solo la carga crítica, pero necesito saber qué equipos son los que vas a conectar a la salida de los inversores. ¿Cuáles equipos voy a poner en ese tablero que si falla la red SFE, tú necesites seguir operando? Y entonces nos da un cuadro de cargas, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo: iluminación, sistemas de seguridad, computadoras, contactos. Y eso es por lo que pierde dinero, ¿no? Porque tiene una ordeñadora y tiene una refrigeración trifásica ahí para la leche, supongo. Entonces, tenemos que saber en general cuántos equipos de estos va a instalar, la potencia nominal de cada uno de ellos, cuál es la potencia, bueno, aquí lo convertimos a kilowatts para hacerlo más sencillo. Tenemos una demanda máxima de 4 kilowatts. Luego es importante hacer las mediciones. Ok, ya sabemos que son 4 kilowatts, pero al medir me doy cuenta que los picos llegan a subir hasta 13 kilowatts. Entonces, mi sistema nominal tiene que dar capacidad de 4 kilowatts trifásico, pero en pico tiene que poder entregar hasta 13. Eso es importante conocerlo. Y luego pues, sabemos que son 2 horas de respaldo, entonces vamos a decir que es el consumo nominal por las horas, para hacerlo mucho más sencillo, pues van a ser en promedio 8.1 kWh de consumo de respaldo. Entonces ya tenemos la información general, ¿no? Paso 1, vamos a analizar y calcular el consumo. Si sabemos que el cliente consume 3,000 kWh al mes, tenemos el consumo de la carga crítica, que son 8.1 kWh al día, no al día, al día que falla la red o el día de respaldo. Demanda máxima en kilowatts son 4.05 kilowatts y la demanda pico ya dijimos que son 13 kilowatts. Entonces, vamos a proceder con el paso número 2. Vamos a calcular el banco de baterías. Seleccionamos una batería que el fabricante me dice que su garantía va bien al 90% de descarga, tiene una eficiencia del 95%, y estoy considerando que esa batería se va a degradar, porque yo le estoy vendiendo al cliente el sistema para que le dure 10 años. Entonces, bueno, que la batería le dure 10 años con la capacidad total. Y entonces voy a calcular que al final del ciclo de vida de esa batería, que es el EOL, End of Life, va a llegar con un 80%. Pues entonces voy a decir que su autonomía es 8.1. Vamos a hacer un cálculo a 48 volts. La capacidad del banco de baterías quedaría así. Tendríamos que dividirlo, son 8.1 kilowatts hora de consumo en la carga crítica, entre los valores que dijimos, profundidad de descarga, eficiencia y EOL, y nos da una capacidad bruta de la batería de 11.84 kilowatts. Si yo le instalo entonces una batería de esta capacidad a los 10 años de operación, porque así me dice la curva de garantía de la batería, me tiene que entregar 8.1 kWh sin problema. Entonces, estoy cubierto. Este sería el cálculo de batería. Ahora tengo que empatar la energía bruta de mi sistema con el producto, porque el producto tiene cierta capacidad. Entonces, lo normal en la industria hoy día, baterías de 48 volts, vamos a encontrar baterías de 5 kWh. Entonces, tan sencillo como dividir energía bruta entre capacidad de batería, nos da la cantidad de baterías. Me voy a 3 porque no le puedo poner menos, porque si le pusiera menos, ya estaría reduciendo la capacidad útil del sistema. Y como es backup, pues necesito sí o sí poder entregar esta energía. Entonces nos da 2.37, nos vamos a 3 baterías.
y ya está calculado nuestro sistema de almacenamiento de baterías. El paso 3 será la selección del inversor. Ya sabemos que es un sistema trifásico. Entonces, de entrada voy a ocupar 1, 2, 3 inversores. ¿De qué capacidad? Pues, si tenemos la demanda máxima de 4.05 kilowatts más el 20% son 5. Para entregar 5 kilowatts en 3 fases, si hago un trifásico con 3 inversores de 3 kVA, voy a tener 9 kVA. Es decir, que sin ningún problema voy a poder entregar esos 5, siempre y cuando pues, las cargas estén distribuidas entre las 3 fases. Y luego, eh, ya tenemos calculado el sistema de la capacidad de los inversores. Algo que creo que me falta aquí sería la potencia pico, que dijimos que eran 13 kilowatts, pero sabemos que los inversores Victron pueden dar el doble de potencia en pico, es decir, que estamos cubiertos porque en un sistema de 9 voy a poder tener hasta 18 kVA de potencia pico. Si la demanda me pide máximo 13, estamos cubiertos sin problema. Luego, paso 4, vamos a calcular el generador fotovoltaico. Eso es lo que hacemos prácticamente diario en sistemas de interconexión. Si tenemos un consumo diario de 3.000 kWh entre 30 días, pues son 100 kWh al día. Si la hora solar pico del sitio son 6 horas y si la eficiencia de mi sistema es 80%, pues hago mi cálculo y me da una potencia fotovoltaica de 20.83 kilowatts. ¿Vale? Luego, aquí yo voy a elegir un inversor Fronius. ¿Por qué? Porque una de las intenciones del cliente es inyectar a la red y recuperar energía en su red metering. Entonces, con los 9 kVA de los inversores Victron, no voy a alcanzar a instalar o no voy a alcanzar a inyectar los 20 kilowatts que necesito inyectar durante las horas que no tenga cortes de energía. Y entonces necesito otro sistema. Aquí, por ejemplo, vamos a elegir un Fronius, pero podría ser cualquier otro de 12 kVA para completar los 20.83, por ejemplo. Aquí tal vez falta algún criterio de sobredimensionamiento y tal, pero en general esa sería la idea. Un sistema interconectado completamente independiente del sistema Victron y dentro del sistema Victron también inyectamos a la red, pero además tenemos las baterías y además tenemos el respaldo en otro tablero. De esta manera, si yo hubiera hecho o tratado de respaldar toda la casa, tal vez me hubiera tenido que ir a una batería mucho más grande o si hubiera querido instalar todo el fotovoltaico para interconexión en el Victron, pues me hubiera tenido que ir a un inversor o 2 inversores de 10 tal vez, ¿no? Perdón, 3 inversores de 10 o alguna combinación para poder llegar a cubrir esta demanda de potencia. Entonces, al final, si usamos paneles de 500 watts, vamos a ver que en el Fronius van a quedar 24 paneles y en el Victron van a quedar 18 paneles fotovoltaicos. ¿Sí? ¿Qué controlador de carga vamos a elegir? Pues ya sabemos que tenemos 9 kilowatt peak para este sistema, que es igual a 18 paneles. Los dividimos entre el voltaje de operación nominal, nos da 187.5 amperes. Pues la opción 1 sería un controlador de 200 amperes, ya estamos cubiertos aquí. O la opción 2, utilizar un inversor de 250-100 y otro de 250-85 para cubrir la demanda que necesita. Muy sencillo. Luego, habría que pensar en los accesorios. ¿Qué accesorios necesita nuestro cliente? De entrada, es súper importante que tengamos un GX, que es nuestro sistema de monitoreo, que nos va a dar muchísimas herramientas para configurar el sistema remotamente, para hacer visualización de gráficos y para tener la información en tiempo real del sistema. Entonces vamos a ocupar el servo. Ok, el cliente necesita pantalla en el sitio, eso es opcional. Y ahora con la opción de tener la tablet con la consola remota, pues es mucho más sencillo instalarlo. También vamos a necesitar un bus de corriente continua y fusibles. Entonces vamos a utilizar en este caso un Lynx Power-In, que vamos a utilizar para conectar las baterías, y un Lynx Distributor para conectar los inversores y los controladores. ¿Qué fusible voy a utilizar? La norma nos pide que sea la corriente nominal del conductor o del circuito
por 1.25 por 1.25, que es lo mismo que multiplicar por 1.56. ¿Qué modelos de fusibles tenemos? 125, 150, 200, 250 y 300. Y estos fusibles se van a conectar dentro de la Linux Distributor. Es decir, que en este caso que tengo 3 inversores y un controlador, suponiendo que usamos el de 200 amperes, voy a tener que utilizar 4 fusibles que entran exactamente en el Linux Distributor y ya tengo todo mi sistema. Necesito 3 inversores de 3 kVA, un servo GX, 2 links, una power in y una distributor, 4 fusibles, dependiendo de la corriente nominal, que habría que hacer el cálculo, y un controlador de carga para los paneles solares. Bueno, y lo demás que implica una instalación fotovoltaica, ¿no? Estructura para los paneles, cableado eh, y los propios módulos fotovoltaicos. Recomendaciones es que ustedes tomen el proveedor de baterías que les gusta o con el que trabajan y conozcan cuánto les cuesta por kilowatt hora esa batería. Eso les va a generar que ustedes puedan hacer cotizaciones mucho más rápidas. En caso de que llegue un cliente preguntando, tú puedas tener de una manera sencilla en un Excel, a ver, ¿cuántos kilowatts necesita tu sistema? Tanto, tantos kilowatts hora, ok. Que ya conozcas cuánto material eléctrico en promedio te lleva a hacer una instalación, cuánto cobras de mano de obra y cuánto cobras de utilidad. Y de esa manera tener un número aproximado lo más rápido posible para que el cliente se dé una idea general de cuánto cuesta el sistema y si el precio se le hace muy elevado, tú puedas optimizar su propuesta, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si llega un cliente contigo y te dice, oye, quiero respaldar mi casa, necesito esto, ok, mira, te sale en tanto, pero si separáramos tu carga crítica, te saldría un 30 o un 40% de este precio. Y el día de mañana, cuando tú quieras, como sabes que Victron es flexible, puedes ir aumentando potencia en inversores, puedes ir metiendo más paneles, aumentando controladores, puedes ir metiendo más baterías, hasta el grado de llegar al 100% que necesita eh, tu sistema. Y de esa manera el cliente, la inversión inicial es menor y puede ir de una manera mucho más accesible empezar con un sistema básico. Y pues nada más, no sé si tengan alguna duda, espero que la información haya sido de utilidad. Eh, no sé si hay alguna pregunta por ahí, Asael. Sí, dudas. Aquí nos mencionan sobre el ecrano. ¿Este ya incluye la pantalla? Sí, correcto. Viene integrado la pantalla junto con el GX. Los puertos Ok, están por atrás. La pantalla es IP65 y se puede instalar al exterior de un gabinete o al exterior del propio sistema. va. ¿Se seguirá usando el MK3? Sí, sí, el MK3 lo vamos a seguir utilizando para configurar los inversores, ya sea para conectar inversores de, del BEBUS a la computadora. Y también que sepan que existe una versión de MK3 con USB-C. Y hoy día es posible configurar también los inversores desde el celular, conectando el MK3 por USB-C a un celular. De momento solo con Android, pero ya está funcionando esa función también. Ok. A ver, déjame ver, porque está muy grande este. Para colocar los fusibles, solo se puede en el Linux Distributor. ¿Y cuál es la diferencia de este y entre el Linux PowerIn? Bueno, evidentemente el precio, Linux Powering Ujú. es más barato. Em, Linux Powering de fábrica no tiene los tornillos para el fusible. El Linux Distributor sí que los trae y también tiene una tarjeta, porque cuando utilizas baterías de Victron, esa tarjeta la conectas al BMS de Victron y podemos tener monitoreo también de los fusibles. Si hay un fusible que se rompa, podemos saber en qué Linux Distributor está y si le diste nombres a cada circuito, puedes saber exactamente cuál aparato está con el fusible abierto. Perfecto. ¿Ustedes no venden los materiales de instalación como cables y zapatas? Pues esa es una pregunta para ti, creo. Yo estaba pensando, dije, no, realmente como son accesorios eléctricos que se pueden conseguir eh, fácilmente dentro de zonas específicas, Tlalpan, Home Depot o cosas, realmente nosotros como Kranich no las vendemos. Nada más nos enfocamos en los productos, accesorios de Victron, paneles, baterías y estructura. Sí,
Se pueden conseguir Mm, fácil en cualquier eléctrica, ¿no? ujú. Y había otra pregunta que decía, mencionaste que no se necesita interconectar. No, bueno, porque podría funcionar en aislado, ¿no? Ok, Ujú. muy bien. Todavía tenemos un espacio chiquito para preguntas. ¿Algo más que quieran añadir? Sí, vamos a mandar grabación, por si no alcanzaron a ver la primera parte, pero si no, podemos dar por terminado este webinar. Justo la hora. Muy bien. Sí, buenísimo. Ah, mira, la última, en la compra de Ujú. los equipos Victron, ustedes nos acompañan en la instalación y tenemos alguna garantía. Mira, nuestro Bueno, equipo de soporte entiendo que ustedes lo técnico, hacen. sí, nuestro equipo de soporte técnico está ya especializado, ya lo entrenó David. Les ayudamos tanto en el cálculo, en el diseño, si ustedes llegan a necesitar ahí como puesta en marcha, también se hace de manera remota. En caso de que sea muy específico o si quieren el acompañamiento, se puede gestionar y las garantías sí, directamente con nosotros. Ya en caso de que aplique, involucramos a David. Sí, Pero de correcto. momento creo que no hemos tenido garantías de Victro. Muy poco. Ujú. Y aquí hay otra última. Precios se los compartimos posteriormente. Si ya tienen asesor de ventas en Kranich, si no, se los hacemos llegar. Para un futuro crecer de 3 a 5 kilos, me imagino que sí es posible, si estamos hablando de pura batería, pero te quedas con el mismo Ujú. inversor, nada más vas a dar más Sí, tiempo de autonomía. correcto. En caso de garantías, ¿envían las piezas directo o con el distribuidor? Si es una reparación, la tarjeta viaja al distribuidor y ellos se encargan de gestionar con ustedes la garantía. Muy bien. Ahora sí, me parece que son todas. David, muchas gracias por tu Ujú. tiempo, muchas gracias por la información. Vamos a seguir teniendo este Gracias, Asael. tipo de webinars, Ujú. entonces síganse al pendiente con nosotros. Muchas gracias por asistir. Gracias por el Pasen espacio bonita a tarde. todos los asistentes. Saludos.